No, no hay, digamos, en varias formas de la organización agraria, gremios que verdaderamente representen a los productores. Que es una de mis favoritas, pero que hace mucho tiempo que ya no la consumo por su precio, era 5 soles. Hoy está 7 soles, 7.50 y en algunos supermercados 8 soles. 8 soles el kilo de papa amarilla. Y antes era como la papa más cara. Estaba 3.50, era cara. 3.50 el kilo. Hoy 3.50 está la papa canchán y la yungay, que eran las más baratas en esos tiempos donde no se registraban esos incrementos progresivos de los precios. Para hablar sobre eso estamos aquí en los estudios con Juan José Rizzi Carbone. Él es ingeniero agrónomo y ex viceministro de Políticas Agrarias. Señor Rizzi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto estar con ustedes acá en esta entrevista. Gracias por su presencia para que nos ayude a entender lo que está pasando en estos momentos. ¿Cómo es que llegamos a este punto de que la papa, que era uno de los productos bandera de nuestro país, de los campesinos peruanos, hoy se encuentre con precios que muchas veces se escapa el presupuesto familiar? Mire, yo francamente veo esta salsa de precio y he seguido mucho el tema de papa, ¿no? Ya. Ahora, para empezar, la papa amarilla en esta época del año es escasa. Y es escasa porque es una papa de sierra, ¿no? La campaña de sierra ya terminó. La campaña de sierra, la cosecha de sierra ya terminó. Las siembras en sierra comienzan ahora, en septiembre, octubre, noviembre. Y las cosechas comienzan a partir de abril, mayo, junio, julio, agosto. Y en septiembre ya llega lo último, ¿no? Entonces va a haber que esperar hasta que comiencen de nuevo las cosechas en sierra. Las primeras comienzan en Huánuco, en febrero, marzo, para que el precio de la papa amarilla se vuelva a estabilizar. Ahora, ¿por qué ha subido el precio de la papa? Francamente, pienso que es mucho tema de especulación, porque no debería subir el precio de la papa y habría que ver cuáles son los precios a nivel de chacra. Yo entiendo que sí han subido a nivel de chacra, pero lamentablemente con los sistemas de comercialización que tenemos tan informales y tan deficientes, ¿no? Eso hace que los precios de alimentos como la papa suban y lamentablemente, ¿no? Porque uno diría qué bien que ha subido para el campesino, ¿no? Pero lamentablemente eso no se traduce en un beneficio al campesino. Eso justamente le quería plantear, porque constantemente hemos entrevistado a los campesinos aquí en el programa y a lo largo de la programación exitosa, y ellos siempre se quejaban de algo, que ellos siguen una situación paupérrima porque no ganan más que los intermediarios, que los mayoristas. Los que llegan a la chacra se compran la producción y le pagan ellos el precio que muchas veces el mayorista quiere. Y los campesinos no siempre ganan. Y que ellos siempre echan la culpa, los campesinos echan la culpa a los mayoristas que son los encargados de la distribución final del producto. ¿Quién controla esa cadena? Lamentablemente ese es el tema que hay, es el tema del descontrol que hay. Mire, nosotros con un grupo de gente del ministerio que trabajó en el Ministerio de Agricultura, hemos creado una ONG que se llama Prodigio Perú. Y hemos estudiado este tema de la papa y vemos que lamentablemente, ¿no? El productor está en manos del intermediario, que el productor debería organizarse para primero vender la papa seleccionada, ¿no? El intermediario compra la papa al barrer y paga el precio que quiere y después él hace el trabajo de selección. Selección que debería hacer el agricultor con ayuda del gobierno regional. Para eso están los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Deberían haber centros de acopio, ¿no? De los gobiernos locales y municipales con las organizaciones de productores, donde la papa se comience a seleccionar y se venda por tamaños. Se venda en envases, en sacos de 50 kilos, porque ya hubo una ley, que era la ley del estibador, porque acá llegaban las papas de 100 kilos, pues un estibador cargando 100 kilos se le malora la columna, ¿no? Y sin embargo nada de eso se cumple. Es el sistema de comercialización tan desordenado y tan informal el que nos está llevando a esto. ¿Tiene algo que ver el tema de fertilizantes? Mire, eso es un tema que de alguna manera ha causado que se especule. Pero yo le puedo decir que, primero, para empezar, las papas nativas y la amarilla probablemente porque es más comercial, ya lleva fertilizante, pero generalmente las papas nativas, esa papa guairo que vemos en el mercado, algunas papas amarillas y las nativas, son orgánicas, no llevan fertilizante.
¿no? Las que sí llevan fertilizante son las blancas, la Canchan, la Yungay. Esas sí llevan fertilizante. Sin embargo, ¿no? Por más caro que esté el fertilizante, ¿no? El costo del fertilizante implica que los rendimientos en papa se puedan duplicar y hasta triplicar, ¿no? Digamos, una papa sin fertilizar puede llegar a unos rendimientos de 5.000, 6.000 kilos por hectárea. Una papa fertilizada puede llegar a 20.000 y más kilos por hectárea. Entonces, es negocio poner fertilizante, por más caro que esté. No es el tema del fertilizante el que va a encarecer el producto. Son otros temas en el que lo que lo están encareciendo, como le digo, el sistema deficiente de comercialización, la especulación y todo lo que está encareciendo el kilo de la papa. ¿En dónde entra la especulación? Porque siempre se mencionaba, por ejemplo, si no hay fertilizante, es cierto lo que usted menciona, no hay mayor productividad del suelo, se cosecha menos, entonces menos producción, la demanda es mayor y efecto libre mercado, el precio sube. Ya. ¿Esa lógica, esa ecuación económica no funciona? En este momento yo le podría decir que la papa que se cosechó se sembró con fertilizante del precio del año pasado. Ya. Entonces no tendría por qué haber subido. La que subiría es la que se siembra ahora. No tendría por qué haber subido. Entonces no tiene ninguna lógica que el precio de la papa haya subido y, como le digo, es meramente especulativo el tema. ¿Y quién tendría que custodiar que no existe esa especulación? ¿Quién tendría que cortar esa cadena de especulación que afecta a todos los peruanos? Tiene que ser un trabajo concertado, y eso no lo hay, ¿no? Entre el Ministerio de... Ya ni sé cómo se llama, le han cambiado tantas veces el nombre. El Ministerio Desarrollo Agrario y Riego se llama. Agrario y Riego. Como que Riego no fuera parte del desarrollo agrario. Pero bueno, ministerio que riega y hace otras cosas, porque realmente es lo que hace. No, ya no es de agricultura. Pero el ministerio, como entidad nacional, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, con productores organizados. Mire, yo vine acá exitosa, me entrevistaron cuando yo fui viceministro y hubo que salir a comprar la papa a un sol, no sé si se acuerdan. Sí. Y ahí la papa costaba... Al agricultor le daban 9 centavos. 10 céntimos, 15 céntimos. Claro. Y uno ve los precios a nivel de mayorista, a nivel de minorista en Lima, y no valía 10, 20 centavos en Lima. O sea, era de nuevo el tema de la desigualdad y la eficiencia en el sistema de comercialización que debe ser corregido. Ahora, lamentablemente, en casos como la papa, el tomate y la cebolla, que son perecibles, es donde más se especula. Pero el Midagri, como es ahora el Ministerio de Agricultura, el Midagri no tiene ningún tipo de control de intervención en el extremo de garantizar que la producción no sufra este esquema de especulación. El Midagri debería tener, y no lo tiene, y había antes, un sistema de planificación de siembras, ¿no? Un sistema de planificación de siembras, de áreas, ¿no? Debería tener, además, que también se perdió, un sistema de concertación con los gremios de productores. Cuando fue el problema de la papa, que la papa cayó a un sol, ¿no? Acá el suscrito, con el ministro de ese entonces, tuvimos que reunirnos primero con el gremio nacional. Se llegó a un acuerdo. Vamos a desbloquear la Oroya, ¿no? Al día siguiente la Oroya estaba bloqueada. Vinieron los de Junín, dijeron, ese gremio nacional no nos representa. Entonces nos reunimos con los de Junín. Vamos a desbloquear la Oroya. Seguía bloqueada la Oroya. Vinieron los de Tarma. No, nosotros estamos bloqueando la Oroya y Junín no nos representa. Entonces así no se puede trabajar. No hay, digamos, en varias formas de la organización agraria, gremios que verdaderamente representen a los productores. Hay cientos de gremios y cada uno tiene su propia plataforma y su propia representación y todos quieren tener la voz. Y todos quieren tener la voz y lamentablemente están muchas veces... esparciendo este tipo de, no sé si ellos, pero se está esparciendo este tipo de alarma, ¿no? De que el precio va a subir, que se va a caer, que va a haber deficiencia, que vamos a pasar a hambruna. Mira, y aprecio mucho su explicación como técnico que es, porque nosotros hemos recogido la versión de los paperos, de los arroceros, y preguntándole mucho a los campesinos, a los agricultores con quienes hemos conversado, de la implicancia de la falta del fertilizante. Y siempre nos dijeron, disminución de la cosecha, reducción hasta un 30%, hasta un 15%, hasta un 20%. Los precios van a encarecerse. Para finales de año los precios subirán. Nos venían advirtiendo desde el mes de junio, julio, agosto,
Más aún cuando llegó agosto y no llegó el fertilizante. Y decían, esto va a pasar para finales de año. Ahorita no se siente mucho el precio. Para finales del año, último trimestre, se va a comenzar a sentir incremento de precio. Nos advirtieron los propios campesinos y nosotros tomamos esa versión. Pero yo le puedo decir que fertilizante hay en el Perú. El tema es el precio caro. El precio caro. Pero como le vuelvo a repetir, si yo, porque yo voy a ver, si yo soy un agricultor, ¿no? Y le pongo mano de obra, le pongo riego, le pongo pesticidas, ¿no? Y no le pongo fertilizante, saco como X, una cantidad como X. Y si le pongo fertilizante, por más caro que esté, que significa pues una parte de mi costo de producción, duplico o triplico la producción. ¿Qué hago? Digo, no voy a poner fertilizante y se me va todo el agua al hoyo de mi mano de obra, de mi riego, de mi agua, de mis pesticidas. Además, mano de obra que en muchos casos, ¿no? En el caso de la papa son agricultores familiares, es mano de obra de ellos, ¿no? Mano de obra que no es parte de un gasto, No es parte de contratan. un costo, pero no es contabilizada, ¿me entiendes? Entonces, voy a desperdiciar mi mano de obra y no poner fertilizante. O sea, aunque el fertilizante esté caro, lo que usted nos quiere decir, se lo estoy entendiendo bien, aunque el fertilizante esté caro, seguía siendo rentable por la producción que te puede arrojar. Claro, lógico. Ahora, de nuevo, volvamos, ¿no? Te dicen, no, pero la producción orgánica es más importante. Volvamos, el caso de la papa, la nativa, la guairo, la amarilla, mucha es orgánica, ¿no? Que ya no, digamos, tiene un sistema de producción distinto y un sistema de manejo de la fertilidad del suelo distinta, ¿no? Porque ahí la materia orgánica se mantiene, ¿no? Y el nitrógeno que provee la urea lo provee el suelo, pero para eso pues se requiere un manejo de años para que ese equilibrio en el suelo se logre, ¿no? En caso de producción intensiva, por ejemplo, de papa, de arroz, de maíz, hay que poner fertilizante, ¿no? Y vuelvo a preguntar, ¿me voy a gastar todo el esfuerzo de sembrar algo y no voy a poner fertilizante para que mi rendimiento sea la mitad o la tercera parte? ¿Dónde surgió la especulación? Le vuelvo a preguntar. La verdad que surgió ¿de qué? ¿Del precio de la papa o, Claro. o del precio fertilizante? El fertilizante sabemos cómo se originó. El tema de la papa, por ejemplo, hablamos de la papa. Porque ha habido pues este tema que dicen que no va a haber producción, que no va a haber rendimiento, que se va a caer y entonces ahí mismo comienza a subir el precio. Comienza a subir el precio por el tema de especulación. Ahora, yo en el caso de papa y tomate tampoco se puede especular mucho porque la papa no se puede guardar, porque la papa se malogra. Sí. Entonces, el precio debería normalizarse, porque le vuelvo a repetir, esta papa que ha sido cosechada ahora ha sido sembrada con fertilizante que se compró el año pasado. Es parte de lo que se sembró el año pasado. Recién ahora, con el precio del fertilizante alto, puede sentirse el golpe en productos que se van a cosechar. Pero vuelvo a repetirle, todo también depende de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Y qué otros productos están en la misma situación de la especulación? Bueno, en este momento yo creo, por ahora está la papa, ¿no? Pero va a pasar algo parecido, no quiero ser alarmista, pero va a pasar algo tal vez parecido con el arroz. Pero arroz también tenemos y hay rendimiento, ¿no? Conversaba con una persona que yo conozco, ¿no? Que me decía, bueno, he tenido que poner urea porque, y es de Camaná, saco 16 toneladas por hectárea en rendimiento de 16 toneladas por hectárea de arroz. Entonces yo le preguntaba, oye, es amigo mío, ¿no? Si no le pusieras urea, ¿cuánto sacarías de rendimiento? Y me dijo de 5 a 7 toneladas, si no le pongo. Entonces, me voy a gastar maquinaria, agua, mano de obra, porque ahí sí es mano de obra, ¿no? Y no poner fertilizante para sacar 7 toneladas cuando gastando, ¿no? Tiene que ponerle, creo que son, son 120 kilos de nitrógeno por hectárea. 120 kilos de nitrógeno por hectárea. Cada bolsa de urea tiene 20 kilos. O sea, tiene que ponerle 6 bolsas de urea. 6 bolsas de urea, ¿no? A 200 soles, la bolsa de urea son 1.200 soles. Saca 7 toneladas. Saca 7 toneladas y no se las pone. Saca 16 si le pone. Saca 9 toneladas más. Es negocio. Es negocio. Reduce su margen de ganancia, pero sigue siendo Reduce negocio. su margen de negocio y sigue siendo negocio. El tema es que la agricultura, y esto se lo puedo decir con conocimiento de causa porque yo me crié en un establo lechero, ¿no? Y habían años buenos y años malos. Entonces, si el agricultor no guarda pan para mayo,
Ese es otro problema. Ahora el problema es que el agricultor generalmente es pequeño y vive en el día a día. Ya, entonces, ¿qué falló? ¿La política agraria? Falla pues todo el tema de planificación, de seguimiento, asistencia técnica, ¿no? De dar discursos muy bonitos de que vamos a hacer una segunda reforma agraria y al agricultor finalmente no se le atiende. Tres ministros de Agricultura y nadie resolvió la crisis. 3, 6. Bueno, le hablo del último año. Bueno, Desde han habido 6 desde que comenzó el gobierno. Pero de nuevo le vuelvo a decir, mire, yo he estado mirando y siguiendo de cerca al ministro Alencastre. Y el ministro Alencastre, ¿no? Que es una persona, yo lo conozco, somos compañeros de universidad, es una persona que llegó con buenas intenciones, pero parece que se encontró un ministerio. Yo le decía a la gente que trabajaba con el ministro, decía, ¿por qué el ministro sale solo? ¿Ah? Si el ministro tiene 2 viceministros y tiene 9 directores generales. ¿Qué? El presidente va a hacer el comandante jefe va a hacer. ¿Y dónde están los generales? ¿Dónde están los coroneles, los comandantes para hacer la lucha? ¿Dónde están los directores generales? Que salen y tienen que salir al frente también. No, entonces, si no se pone orden a este tema y después el siguiente escalón son las direcciones regionales y los gobiernos regionales. Por los gobiernos regionales, cuando pasa esta crisis, se ponen de perfil y dejan que todo llegue a Lima. El presidente Pedro Castillo en su momento mencionó que necesitaba de una ley del Congreso para que pueda poner en marcha, mediante una declaratoria de emergencia, el sector agrícola, esas políticas que su gobierno tiene como intención. ¿Realmente es así? Usted que ha sido viceministro, ¿se necesita de una ley específica que le autorice al gobierno, que le faculte al gobierno intervenir en políticas agrarias? Mire, yo de lo que yo entiendo, ¿no? Se necesita, no sé si se necesita, por ejemplo, el gobierno, el Congreso le dio una ley al Ministerio de Agricultura para reorganizarlo y terminó con Midagri, que tiene 9 directores generales, cuando el original tenía, yo trabajé en el 2001 y tenía 3, tenía un viceministro y 3 directores generales, ahora tiene 2 viceministros y 9 directores generales. No, entonces dan una ley para ¿cómo se llama? Para volver el ministerio una especie como de una cosa inoperante, ¿no? Cuando operaba muy bien con 3 directores generales. Burócrata. Creo que sí, ¿no? Porque lamentablemente, ¿qué es lo que está pasando? Mire, yo fui, de 2003 a 2006 fui director general de promoción agraria. Ahora esa dirección general la cubren 4 direcciones generales. Lo que yo hacía, lo hacen 4. Y más aún, yo lo hacía con el país centralizado, ahora descentralizado. Entonces... Y cada región tiene su propia dirección de agricultura. Y cada tiene su propia dirección, que además se le pasó la Dirección Regional de Agricultura a las regiones con las agencias agrarias, que eran los brazos operativos del ministerio, y los gobiernos regionales muchas veces no le pusieron presupuesto. Le ponen 2-3% de presupuesto a su Dirección Regional de Agricultura. Y ahí también está el problema en la región. Y ahí está el problema. Señor Rizzi, muchas gracias por acompañarnos. No, muy amable y cuando guste. Siempre para mí es muy interesante y apasionante hablar de la agricultura del Perú. No, muchísimas gracias por aportar ese tema con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más.